Si observamos el tema en la pantalla, por favor. Sí, Miss. Listo, muchas gracias. Bien, como verán ustedes aquí tenemos como título palabras gramaticales invariables, ¿verdad? Como les dije, hoy día comenzamos con las dos primeras, como son el adverbio y la preposición. Bien, entonces ya al decir invariables ya tenemos la idea qué va a pasar o qué pasa con ellas, ¿verdad? Con esto damos a entender que no cambian, no se modifican, ya que estas no tienen o no aceptan categorías gramaticales. Bien, entonces comenzamos con esta primera palabra invariable, como es el adverbio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a analizarlo bajo los criterios que ya conocemos, ¿verdad? Vamos a definirlo bajo los criterios como son semántico, morfológico y sintáctico. Ubicándonos en la primera forma, que viene a ser el criterio semántico, recordemos que este criterio nos indica o nos da a conocer el significado básico de esta palabra. Bien, entonces, semánticamente me dice que el adverbio es aquella palabra que otorga significación especialmente al verbo, ¿ya? Dando ideas de modo, lugar, cantidad, duda, etc. O sea, nos dice que es el adverbio, ¿no? Modifica o otorga significado especialmente al verbo. ¿Pero por qué al verbo, jóvenes? Porque el verbo es aquel elemento, ¿no? Es aquel elemento a quien se va a dirigir el adverbio para realizar las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas? Preguntas para poder encontrar el adverbio de modo, de lugar, cantidad, afirmación. O sea, cada adverbio cuando aparezca en la oración necesita ser reconocido mediante preguntas o interrogantes. ¿Listo? Ahora, estas interrogantes, ¿sobre quién recaen? Recaen sobre el verbo, ¿ya? Por eso, de esta manera general, ustedes deben de saber entonces que todo adverbio tiene al lado, sea antes o sea después, un verbo, ¿ya? Por eso se dice que precisa su significación o lo modifica especialmente a este, ¿ya? Miren aquí, salió bien en el examen. Si observamos, tengo la palabra salió y salió es un verbo, ¿verdad? Ahora tengo adverbio. Pregunto, ¿cómo salió? Bien. Bien es mi adverbio de modo, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no? Otorga significación a quién? Al verbo. Tal vez vaya al colegio. Vaya, verbo. Y pregunto ahora, dice, ¿no? Tal vez vaya. ¿Qué hacemos? Tengo el verbo y ¿qué sucede aquí? Duda la acción verbal. Tal vez, duda. Juan, compra poco. Compra, verbo. Listo, poco. ¿Cuánto compra? Poco. Adverbio de cantidad. Si observamos aquí y nos damos cuenta que vemos aquí, que todo adverbio tiene al lado a quién? A un verbo. Por lo tanto, dice, otorga significación especialmente del verbo. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice el criterio morfológico? Recordando nosotros también que si hablamos del criterio morfológico viene de morfo, que significa forma. Por lo tanto, nos indica que el adverbio es una palabra invariable. No cambia, no se modifica, no presenta categorías gramaticales. ¿Listo? Aparece en una oración. Siempre va a aparecer y se va a mantener de la misma forma. Todas las palabras que aparezcan antes, ¿listo? O después pueden cambiar su forma. Este no, siempre va a ser el mismo. Miremos el ejemplo, ¿ya? Ella regresa mañana. Tengo una oración en singular, no, ella, pronombre singular, no, regresa, verbo singular, mañana viene a ser mi adverbio, un adverbio de tiempo, porque yo pregunto, regresa, ¿cuándo regresa? Mañana. Esa misma oración la he transformado en plural, nosotros regresamos mañana. Observamos aquí que digo nosotros, ¿qué pasó? Cambio de pronombre, en ese caso el sujeto está en plural, tengo regresamos, verbo, cambió a plural. Pero ¿qué sucedió con mañana? ¿Qué sucedió con el verbo, en este caso con el adverbio? ¿Cambió o sigue siendo el mismo? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Cambió o se mantuvo igual? Nos damos cuenta aquí que tenemos mañana, ¿verdad? Nosotros regresamos mañana. ¿Cuándo regresamos? Mañana. En las dos oraciones tenemos el mismo adverbio exactamente igual. Esa es la idea que nos presenta la parte invariable. Ya, miren el segundo ejemplo. Sandra camina lento. Sandra camina lento. Camina singular, lento. Es el adverbio. ¿Adverbio de qué? De modo. Ahora la oración la transforma a plural. Ellos caminan. Cambié a plural. Caminan, verbo plural. Ahora se dan cuenta que en este caso el adverbio sigue siendo el mismo, ¿verdad? Lento.
¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea que presenta la categoría, ¿no? O la definición, en este caso gramatical, relacionada a la forma, ¿no? La parte morfológica. No cambia, no se modifica. Ahora, ¿qué me dice el criterio sintáctico? Miren, recordemos que cuando hablamos de sintáctico se refiere a qué función cumple la palabra dentro de una oración. ¿Listo? Yo tengo aquí, estoy trabajando el adverbio. Ahora, ¿qué función cumple el adverbio dentro de la oración? Pues me dice que el adverbio jóvenes es considerado como modificador de modificadores. ¿Por qué? Porque es la única palabra que puede modificar a un verbo, puede modificar a un adjetivo y puede modificar a otro adverbio. ¿Ya? Por eso no es ese modificador de modificadores, porque tiene esta peculiaridad de poder modificar a varios elementos. ¿Ya? Miremos aquí. Dice aquí, ¿no? El adverbio es conocido como modificador de modificadores, porque modifica el verbo al adjetivo y a otro adverbio. ¿Listo? ¿Cómo modifica el verbo? Miren aquí. Elvis come demasiado. Tengo verbo come y pregunto, ¿cuánto come? Demasiado. Demasiado es un adverbio de cantidad. ¿Qué observo aquí? Que este adverbio está modificando al verbo que está antes, ¿verdad? Entonces aquí me dice modifica un verbo. Aquí yo digo, tú vives arriba. Vives, verbo. Pregunto, ¿dónde vives? Arriba. Adverbio de lugar. Este adverbio modifica un verbo. ¿Listo? Ahora me dice, modifica, el adverbio modifica ¿a quién? A un adjetivo, ¿no? Ellos son muy inteligentes. Tengo muy, adverbio de cantidad, inteligentes, adverbio, en ese caso es un adjetivo, ¿verdad? Recuerden que el adverbio modifica un adjetivo, muy inteligentes. Inteligentes, una cualidad. Mi casa está más bella, más, adverbio de cantidad, bella, adjetivo. Modifica a otro adverbio. Vive tan cerca, tan, adverbio de cantidad, cerca, adverbio de lugar. ¿Se dan cuenta? Adverbio modificando a otro adverbio. Muy pronto saldrá la luna. Muy, cantidad, pronto, tiempo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos adverbio modificando a otro adverbio. Miren chicos, aquí hemos observado nosotros entonces que el adverbio, ¿por qué recibe ese término, verdad? Modificador de modificadores, porque modifica el verbo a un adjetivo o a otro adverbio. Miren, y si nos damos cuenta nosotros, cada uno de estos adverbios siempre tiene un verbo, ¿verdad? Siempre tiene el verbo. Miren aquí, al verbo lógicamente lo está modificando, pero miremos acá el ejemplo de adjetivo. Ellos son muy inteligentes. Tengo verbo son, tengo verbo está, ¿no? Aquí, modificando a otro adverbio. Vive, verbo. Saldrá, verbo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el adverbio para que pueda funcionar siempre necesita al verbo. Ahora, chicos, si nosotros trabajamos la parte del predicado, apenas trabajemos la parte del predicado, no solamente con el adverbio, ¿verdad? Sino con cualquier otro elemento, lo primero que debemos hacer nosotros es ubicar al verbo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el verbo es aquel elemento a quien vamos a recurrir para poder encontrar los diferentes complementos. Por ejemplo, para encontrar el adverbio, tengo que ir al verbo para preguntarle qué tipos de adverbios estoy trabajando, ¿verdad? Si es de modo, lugar, cantidad. Si quiero encontrar al objeto directo, también tengo que recurrir al verbo para preguntarle a él. ¿Listo? Si quiero encontrar al objeto indirecto, también me voy al verbo y a él le pregunto para poder encontrarlo. Supongamos que quiera trabajar complemento circunstancial. De igual manera, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso me dice, es aquel elemento que modifica especialmente al verbo. También puede modificar el adjetivo u otro adverbio, pero lo que sí nunca le debe faltar es la compañía del verbo, ¿ya? Y recuerden, si trabajo predicado, lo primero que debemos hacer es reconocer al verbo y sobre él recaerán las diversas preguntas. Muy bien, vamos a pasar ahora a las formas del adverbio. Miren, chicos, el adverbio se clasifica de dos maneras según su estructura. En primer lugar tengo, en este caso, el adverbio simple, ¿ya? ¿Cuándo es simple? Me dice jóvenes que es un adverbio simple cuando este elemento está formado por un solo lexema o una sola palabra cumple esta función, ¿ya?
Yo tengo un adverbio y ese adverbio está representado en una sola palabra. Ya aquí nos dice, ¿no? Son aquellos que presentan un solo lexema, es decir, se componen por una sola palabra. Mañana iremos a la fiesta. Lo primero que yo hago aquí es verbo. Lo primero que debemos hacer es buscar el verbo, ¿verdad? Busco verbo, pregunto aquí, iremos. Mañana iremos. ¿Cuándo iremos? Mañana. Adverbio, ¿no? De tiempo. Este adverbio se convierte en mañana. Mañana está formado por una sola palabra. Es un adverbio simple. Ellos dejaron atrás los problemas. Dejaron verbo. Listo, yo pregunto, ¿dónde dejaron? Atrás. Atrás es un adverbio de lugar y si nos damos cuenta está formado por una sola palabra. Tiene poco cariño a los animales. Tiene verbo. Listo. Pregunto ahora, ¿cuánto tiene? Poco. Poco, adverbio de cantidad, y lo encontramos formado por una sola palabra. Ya, chicos, entonces, estos son los verbos, los adverbios simples, aquellos que se forman a través de un solo lexema y está representado por una sola palabra. Bien, ahora tenemos los adverbios compuestos. Miren, jóvenes, si hablamos de adverbios compuestos, nos dice que son aquellos que se forman, ¿no? Con sufijos o dos o más elementos. Todo adverbio compuesto se va a formar en primer lugar con un adjetivo calificativo. ¿Listo? Recordemos que los adjetivos calificativos son aquellos que otorgan cualidad o característica, ¿no? Del sustantivo. ¿Listo? Entonces tengo un adjetivo calificativo y luego, ¿qué le agrego? Le agrego el sufijo o término mente. ¿Listo? Miremos aquí el ejemplo. Feliz es un adjetivo calificativo. Le aumento el término mente y que formé felizmente. Luego tengo un adjetivo calificativo amable. En este caso le aumenté el término mente y formé amablemente. ¿Listo? Yo puedo decir, ella llegó, ella saluda amablemente. Saluda amablemente. ¿Cómo saluda amablemente? Un adverbio de modo, ¿verdad? Tengo el adjetivo tierna, le aumento mente, tiernamente, ¿no? Ella me mira tiernamente. ¿Cómo me mira? Tiernamente, adverbio de modo. Rápida, más mente, rápidamente. Camina rápidamente, adverbio de modo. ¿Se dan cuenta? Nos dice, pues, chicos, que estos adverbios que se forman a través de adjetivo calificativo más el término mente, en la mayoría de los casos funcionan como adverbio de modo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las dos formas de adverbio. Recuerden, si por su estructura, por su forma, tenemos dos tipos. Los simples, cuando una sola palabra lo conforma, ¿verdad? Y compuesto cuando tenemos dos elementos que se unen para formar un solo adverbio. Siempre es un adjetivo calificativo al cual le colocamos el sufijo mente y formamos un adverbio. En la mayoría de los casos, en este caso funcionan como adverbio de modo. ¿Listo? Luego tenemos, bien joven, las clases de adverbio. Aquí vamos a encontrar clases. ¿Qué ideas nos pueden brindar cada uno de ellos? Y aquí ya nosotros tenemos que trabajar con el verbo, ¿verdad? Porque hemos dicho, porque el verbo va a funcionar o va a ser el elemento que nos va a permitir reconocer las diferentes clases de adverbio. Tenemos en primer lugar el adverbio de modo. Miren, si digo adverbio de modo, me dice que el adverbio de modo es aquel que indica la forma o nos da a conocer cómo se desarrolla la acción que presenta el verbo. ¿Ya? O sea, el adverbio de modo me indicará de qué manera se desarrolla la acción verbal. ¿Cómo lo reconocemos nosotros? Porque vamos a ir al verbo, ¿listo? Voy a ir al verbo y le voy a preguntar cómo. ¿Listo? Tengo el verbo y voy a él y le pregunto cómo. ¿Y cuáles son estos? Algunos tenemos aquí. Bien, mal, aprisa, despacio, mejor, peor, solo, solamente, adrede, duro, apenas, cortésmente, ligeramente, alegremente. ¿Se dan cuenta? Todos los que he mencionado responden a la pregunta ¿cómo?, indicando la forma en que se desarrolla la acción del verbo. Miremos el ejemplo. Sandra llegó a prisa. Llegó, pregunto, acá está mi pregunta, ¿cómo? ¿Cómo llegó a prisa? A prisa, adverbio de modo, ¿verdad? Indica cómo se desarrolla la acción. Ximena saludó alegremente. Saludó. ¿Cómo saludó? Alegremente. ¿Se dan cuenta que yo tengo un adverbio compuesto? ¿Por qué? Porque tengo alegre, adjetivo,
unido al sufijo y formamos un adverbio, ¿verdad? Alegremente. Nosotros caminamos despacio. ¿Cómo caminamos? Despacio. Lorenzo se siente mejor. ¿Cómo se siente mejor? ¿Listo? Aquí tengo se siente. Muchos dirán, profesora, ¿pero por qué marca estos dos elementos si el verbo solamente siente? Sí, pero que hemos hablado nosotros con los pronombres, ¿se acuerdan? Los pronombres proclíticos, ¿se acuerdan? Se siente es pronombre proclítico cuando se une el verbo separado para poder cumplir una función diferente, ¿verdad? Todo esto forma verbo. Listo, entonces aquí tenemos la primera clase de adverbio. Modo indica cómo se desarrolla la acción del verbo. Listo, luego tenemos el adverbio de tiempo. Si hablamos sobre el adverbio de tiempo, recuerden, jóvenes, es aquel que indica en qué momento se desarrolla la acción del verbo, ¿no? En qué momento se desarrolla o se desarrolló la acción verbal. ¿Cómo lo reconocemos aquí? De igual manera, ubico el verbo y le pregunto. ¿Pero qué le pregunto ahora? ¿Cuánto? ¿Cuánto, no? Y podemos mencionar aquí algunos, ¿no? Ahora, hoy, ayer, mañana, anoche, antaño, temprano, enseguida, mientras, pronto, recién, después, todavía, antes, ¿no? Cada uno de estos que he mencionado me dan una idea, pues, de tiempo. ¿Listo? Pasemos al ejemplo, miren aquí. Regresaré temprano de la fiesta. Lo primero que debemos hacer, ¿qué cosa es? Verbo. Listo, yo reconozco el verbo, ahora sí estoy segura de que sobre él recae la pregunta, ¿verdad? Tengo verbo, regresaré. Pregunto ahora, ¿cuándo regresaré? Temprano. Temprano es mi adverbio de tiempo. Hoy cuidaré a mis sobrinos. Cuidaré, verbo. ¿Qué preguntamos? ¿Cuándo cuidaré? Hoy, tiempo. El doctor del pueblo llegará mañana. Llegará, verbo. Preguntamos, ¿listo? ¿Cuándo llegará? Mañana. Enseguida llevaré los libros. Llevaré, verbo. Pregunto, ¿cuándo llevaré? Enseguida. ¿Listo? ¿Se dan cuenta entonces la función que cumple? ¿Qué función tan importante cumple el verbo, ¿no? Para poder encontrar las diferentes clases de adverbio. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Quedó todo claro? A ver si me confirma, por favor. Sí, mis todo claro. Todo claro, muchas gracias. Listo, entonces aquí tenemos el adverbio de tiempo y el adverbio de modo. Pasamos a la siguiente clase, como es el adverbio de lugar. Miren, jóvenes, si hablamos sobre el adverbio de lugar, en este caso, nos dice son aquellos que nos van a indicar el lugar en que se desarrolla la acción del verbo. ¿Ya? Van a dar la idea indicando en qué lugar se desarrolló o dónde se desarrolló la acción verbal. Aquí le preguntamos al verbo, ¿qué preguntamos? ¿Dónde? ¿Listo? ¿Dónde? Es la pregunta que yo voy a realizar en este caso. Entre ellos tenemos aquí, acá, allá, allí, arriba, abajo, encima, atrás, cerca, lejos, delante, afuera, fuera, adentro, dentro, alrededor, enfrente. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada una de estas palabras nos indica lugar. Miremos los ejemplos. Me esperaba afuera. Me esperaba, verbo, ¿verdad? Pregunto ahora, ¿dónde me esperaba? Afuera, adverbio de lugar. Allí están los cuadernos. Verbo están. Preguntamos, ¿dónde están? Allí, lugar. El niño estudiará aquí. Estudiará, verbo. Pregunto ahora, ¿dónde estudiará? Aquí. Las llaves están arriba. Están, verbo. Pregunto, ¿dónde están? Arriba. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que cada una de esas palabras, afuera, allí, aquí, arriba, indican dónde se desarrolla la acción del verbo. ¿Listo? Tenemos ahora el adverbio de cantidad. Miren, chicos, si digo adverbio de cantidad, es aquel adverbio que nos indica o nos da idea de cuánto abarca la acción del verbo, ¿no? Nos indica, pues, qué tan extenso o reducido puede ser la acción verbal. Aquí preguntamos al verbo cuánto, ¿no? Aquí le pregunto cuánto. ¿Por qué? Porque de esa manera sabré
cuánto abarca, o qué tan extenso o pequeño, ¿no? Es la acción del verbo. Aquí tenemos poco, mucho, muy, más, menos, harto, bastante, nada, algo, demasiado, mitad, suficiente. ¿Listo? Aquí nos damos cuenta que cada uno me indica cantidad. Pequeña cantidad o de repente mucha cantidad. ¿Ya? Miren aquí, la quiero bastante. Verbo, la quiero. Igual aquí yo digo verbo porque en este caso tengo un verbo y utilizamos un pronombre, ¿verdad? Un pronombre proclítico, la quiero. ¿Cuánto la quiero? Bastante. Cantidad, mucho, ¿verdad? Indica cantidades, en este caso mucho más aumentadas, no más aumentativas. Estuve algo agotado. Estuve. ¿Cuánto estuve? Algo. Compraron más ingredientes. Compraron. Preguntamos, ¿cuánto compraron? Más. Tenemos mucho por recorrer. ¿Cuánto tenemos? Mucho. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los adverbios de cantidad. Indican, si yo digo bastante, algo, más, mucho, indica cantidades. ¿Listo? Ahora tenemos el adverbio de afirmación. Miren, jóvenes, si hablamos sobre adverbio de afirmación, aquí ya no le preguntamos nada al verbo, ¿verdad? Voy a trabajar con el verbo de todas maneras, pero ya no para preguntarle, sino simplemente para afirmar esa acción verbal. Tengo el verbo, ¿qué va a hacer la afirmación? Va a corroborar, va a afirmar, ¿listo? Esa acción. Ya no le preguntamos, recuerden, simplemente afirmamos. Dice aquí, ya afirma sobre la ejecución de la acción. Entre estos tenemos sí, siempre, efectivamente, cierto, seguro, verdaderamente, ciertamente, también, claro, indudablemente, ¿verdad? Estamos afirmando la acción verbal de alguna manera. ¿Listo? Tenemos aquí, efectivamente, aprobó el examen. Tengo verbo aprobó. Listo, ahora tengo el verbo. ¿Qué voy a hacer? Voy a afirmar esta acción. ¿Listo? Efectivamente aprobó. ¿Se dan cuenta? Ahora yo digo, yo también viajaré a Trujillo. Tengo verbo viajaré. Ahora a ese verbo, a esa acción, voy a afirmarla. También viajaré. ¿Se dan cuenta cómo de alguna manera estamos afirmando la acción? Ellos sí aprobaron el examen. Aprobaron, verbo. Aquí sí es fácil, ¿verdad? Porque tenemos en este caso la afirmación de manera directa. Ellos sí aprobaron. Es cierto ese rumor. Es, verbo, afirmo, ¿no? Es cierto. ¿Se dan cuenta? En este caso de afirmación no hemos realizado preguntas. Simplemente estamos encontrando el verbo y afirmamos esa acción que presenta, ¿no? Efectivamente aprobó, también viajaré, sí aprobaron, es cierto. ¿Se dan cuenta cómo afirmamos la acción verbal? Esa es la idea que nos presenta este tipo de adverbio, ¿listo? Ahora tenemos el adverbio de negación. Miren, si digo negación, de igual manera, ya no pregunto, solamente ¿qué voy a hacer? Trabajo con el verbo para negar, ¿listo? La acción que éste representa. ¿Cuáles son? No, nunca, jamás, tampoco. ¿Listo? Cada uno de esos indica que no se realiza o no se realizará la acción del verbo. Ejemplo, jamás me había pasado algo así. Me había pasado. Verbo, en este caso formado por un proclítico, ¿verdad? Jamás me había pasado, ¿ya? Luego tenemos aquí, María nunca pide permiso. Miren, ¿cuál es el verbo? Pide. Pide, verbo. Nunca pide, niego la acción verbal, nunca pide. No iré a tu cumpleaños. Iré, verbo. Niego esta acción, no iré. Él tampoco resolvió el problema, resolvió verbo. ¿Listo? Pero en este caso, ¿qué hago ahora? Niego, no, niego la acción. Tampoco resolvió. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos negando la idea de acción que presenta el verbo. Y por último tenemos el adverbio de duda. ¿Listo? Este adverbio de duda, ¿qué idea nos brinda? Nos brinda idea de incertidumbre, ¿no? Es decir, no se sabe si se realizará la acción verbal. Entonces, esa idea de incertidumbre, de duda, se va a colocar hacia el verbo, ¿verdad? Tengo la acción. ¿Qué va a hacer este? Va a dudar sobre esa acción. Posiblemente baile en la actuación. Verbo baile.
Ahora dudo, posiblemente baile. No afirmo, no niego, simplemente dejo duda. Tal vez ingrese a la universidad. Ingrese verbo. ¿Listo? Ahora niego, en este caso no niego ni afirmo, simplemente dudo. Tal vez ingrese. Quizá vayamos a la reunión. Vayamos verbo. Dudo, quizás, de repente, tal vez, ¿no? Probablemente compremos los libros. Compremos verbo, ahora dudo, probablemente compremos. Chicos, entonces aquí tenemos que el adverbio de duda es aquel que indica incertidumbre a la realización del verbo. Bien, entonces, si tenemos adverbios jóvenes, recuerden que los adverbios son aquellos que van a precisar la significación especialmente del verbo. También pueden precisar significación al lado a través de un adjetivo u otro adverbio. ¿Listo? Ahora, si hablamos sobre adverbios, tenemos 4 adverbios que se reconocen a través de preguntas. Adverbio de modo, pregunto cómo. Adverbio de lugar, pregunto dónde. Adverbio de cantidad, pregunto cuánto. Y adverbio de, ¿qué más era? Tiempo. Adverbio de tiempo indico cuándo, ¿verdad? Ahora, luego tengo afirmación, negación y duda. Estos 3 ya no pregunto, simplemente ubico el verbo y lo modifico, indicando afirmación, negando la acción o dudando sobre la realización del verbo. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesora. Listo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a reforzar entonces todas estas clases de adverbio. Aquí nos dice bien claro, ¿ya? Identifica los adverbios e indica a qué clase pertenecen. Miren, hoy se levantó temprano. En este enunciado, ¿cuántos adverbios tenemos? Primero, ¿cuál sería? Hoy. Hoy, muy bien, hoy. ¿Y qué idea nos brinda hoy? Modo, tiempo, lugar, cantidad. Hoy. Indica tiempo, ¿verdad? ¿Tiempo? Claro, tiempo. ¿Cuándo se levantó? Hoy. Pero también tengo temprano, miren, temprano también es un adverbio que indica tiempo. ¿Cuándo se levantó? Temprano. ¿Listo? Ahora, el hombre se escondió detrás del árbol. ¿Dónde está el adverbio? ¿Detrás? Detrás, muy bien, tengo detrás. En este caso viene a ser un adverbio de, ¿qué idea brinda detrás? De lugar. De lugar, ¿verdad? Se escondió. ¿Dónde se escondió? Detrás, lugar. Habla poco porque se siente mal de la garganta. ¿Cuál es el adverbio? Poco. Poco, muy bien. ¿Y este adverbio poco de qué será? ¿Qué De idea cantidad. brinda? Cantidad, muy bien. ¿Habrá otro más ahí o solamente hay uno? A ver, lean bien, ¿ah? Habla poco porque se siente mal de la garganta. Mal. Mal, listo, muy bien. ¿Y mal qué adverbio será, señorita? De modo. De modo. De modo, claro, no se siente mal. ¿Cómo se siente? Mal. Listo. Mamá me espera cerca a la puerta del colegio. ¿Dónde está el adverbio? Cerca. Cerca. ¿Qué tipo de adverbio será este? De lugar. De lugar, De ¿no? Me lugar. espera. ¿Dónde? Cerca. El local está bien pintado. Mañana se alquilará. ¿Adverbios dónde? Mañana. Mañana. Mañana, adverbio de tiempo, ¿verdad? Pero falta uno, lean bien, miren. Bien. Bien, ¿no? Bien, también es un adverbio. Yo digo, está bien. ¿Cómo está? Bien, adverbio de modo. Está bien pintado. Mañana se alquilará. ¿Cuándo se alquilará? Mañana. Listo. Estaba muy delicado, no podía caminar. Muy. Muy. ¿Y muy qué idea nos brinda? Adverbio de cantidad. Adverbio de cantidad. Muy bien. ¿Hay otro o ya no hay otro? No. No, ¿verdad? No es un adverbio de negación. No podía. Negamos, no podía. Muy bien. Retroceder nunca, rendirse jamás.
¿Cuáles son los adverbios? Nunca y jamás. Nunca y jamás. Muy bien. ¿Y qué tipo de adverbios será nunca y jamás? De negación. De negación. Muy bien. Ellos posiblemente compren las entradas. ¿Cuál es el adverbio? Posiblemente. Posiblemente, ¿verdad? Posiblemente compren. ¿Qué nos dice aquí? Dudamos la acción verbal. En este caso es de duda. Gina también tiene buenas calificaciones. También. También, ¿listo? También es un adverbio de afirmación porque de alguna manera afirma, ¿verdad? También tiene. Los niños desarrollaron enseguida el cuestionario. Enseguida. Enseguida, ¿no? Listo, en ese caso enseguida es un adverbio de tiempo, pregunto, ¿no? ¿Cuándo desarrollaron? Enseguida. Corrió muy lentamente a los brazos de su padre. ¿Dónde tenemos adverbio? Muy. Muy bien, muy, es un adverbio de cantidad. ¿Habrá otro o ya no hay? Lentamente. Lentamente, ¿verdad? Lentamente es un adverbio de modo. Hemos dicho que esos se forman con adjetivo calificativo y el término mente. Muy bien, chicos. Entonces, aquí hemos reforzado de alguna manera todas las clases que presenta el adverbio, ¿no? Recordemos que trabaja de manera general el adverbio al lado de un verbo. ¿Por qué? Porque a él le preguntamos para poder saber la clase que representa, o a él afirmamos, a él negamos, o a él, en este caso, vamos a dudar sobre su acción, ¿ya? Bien, vamos a pasar rápidamente a la preposición, mi siguiente palabra invariable. Miren, hoy día solamente hablamos adverbio y preposición. Ya hemos visto todo lo que es el adverbio, ahora en estos momentos nos ubicamos en la preposición. ¿Qué es la preposición? Miren, chicos, según el criterio semántico, es la primera forma que siempre nos indica sobre su concepto, nos dice que la preposición es una palabra que no tiene significación léxica propia, ¿no? Que su significado lo va a adquirir según las palabras que relacionen, ¿ya? Esto funciona dentro de un contexto determinado. A ver, ¿cómo interpretamos esto, chicos? Miren, me dice que la preposición es aquella palabra que no tiene un significado básico, ¿ya? No es como que de repente me voy yo a ver qué significa el sustantivo o qué es el sustantivo y me define, ¿verdad? Es la palabra o es el nombre que le damos a todo aquello que ocupa lugar en el espacio. Recurro al adjetivo y tiene un significado, ¿no? ¿Qué es el adjetivo? Es la palabra que califica o determina el sustantivo. Eso no sucede con la preposición. La preposición no tiene un significado estable. Tiene ideas diversas, pero ni uno es exactamente único. ¿Por qué? Porque cada significado o idea que este aporte va a desarrollarlo según el contexto en el que se encuentre, ¿no? En un contexto puede funcionar de repente la preposición de como materia, ¿no? En otro contexto, de puede funcionar como propiedad, ¿se dan cuenta? O sea, esa significación va a depender el contexto en que se encuentre esta preposición. Ya, aquí bien claro nos dicen, ¿no? Miren, ¿ah? Es la palabra que no tiene significado lexical por sí solo. Su significado depende del valor de las palabras que relaciona. Funciona en un contexto. Aquí mencionado de manera aislada 4, ¿no? Ante, con, vía, desde. Son algunas preposiciones que más adelante vamos a ver a qué clase o tipo de ideas pertenecen, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice el criterio morfológico? Miren, jóvenes, morfológicamente me dice que es una palabra invariable, eso ya lo sabemos, que no presenta estructura, que su estructura no cambia, no se modifica, ¿por qué? Porque no presenta o no admite categorías gramaticales, ¿ya? Miremos el ejemplo. Ellos llegaron sin maleta. Ellos llegaron sin maleta. Es una oración en plural. ¿Listo? Ahora, esa misma oración, acá tengo en este caso mi preposición sin, ¿ya? Sin es una preposición. Ahora, esa misma oración la transformo en singular. ¿Listo? En ese caso, cambio el sujeto, cambio el verbo y tengo la misma preposición. ¿Listo? Entonces, esta es la idea, ¿verdad? No cambia, no se modifica. Miremos el segundo ejemplo. Ella viajará desde Huánuco. Ella, singular, desde mi preposición, ¿no? Desde, que significa inicio, punto de partida.
Ahora, esa misma oración la transformo a plural, cambiado, en ese caso observamos, cambió el pronombre, ¿no? Cambió el verbo, ¿y qué encuentro aquí? Desde mi preposición exactamente igual a la oración en singular. ¿Se dan cuenta ustedes? Esta es la idea de la forma invariable, ¿verdad? Puede cambiar todos los elementos. El sujeto, en el sujeto puede cambiar el sustantivo, el artículo, el adjetivo, ¿verdad? Pero en el predicado puede cambiar el verbo, pero la preposición en este caso siempre va a ser la misma. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice el criterio sintáctico? Miren, chicos, si hablamos sobre la parte sintáctica, nos dice qué función cumple la preposición en la oración. Miren, en este caso, una preposición en la oración siempre va a funcionar como nexo o enlace. Va a enlazar, va a unir. ¿Pero qué va a unir? Va a enlazar dos elementos que tienen diferente valor sintáctico. Los va a unir, ¿no? Ellos también introducen complementos en la oración. Ya, miremos aquí el ejemplo. Acá nos dicen, ¿no? La preposición funciona como nexo o enlace entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. Aquí tengo la oración, los libros de suspenso son interesantes. Tengo sujeto, tengo predicado, ¿verdad? Sabemos que para encontrar el sujeto preguntamos, ¿no? ¿Qué son interesantes los libros de suspenso? ¿Listo? Trabajamos solamente sujeto, ya que aquí tengo la preposición. Miren, ¿ah? Entonces, sujeto me dice, los libros de suspenso. Sintácticamente vamos a encontrar qué elementos tenemos. Sintácticamente yo tengo libros, que es en este caso el núcleo del sujeto, ¿verdad? Sabemos que libros es un sustantivo, pero ¿qué función está cumpliendo el sustantivo? Está cumpliendo la función de núcleo del sujeto. ¿Listo? ¿Qué más observo? Tengo de suspenso. ¿De suspenso qué es? Sintácticamente, toda esa estructura es un modificador indirecto. ¿Por qué modificador indirecto? Porque está modificando de manera indirecta ¿a quién? Al núcleo del sujeto. ¿Por qué de manera indirecta, jóvenes? Porque está haciendo uso de un nexo, en este caso de una preposición, para poder unir al núcleo del sujeto con un modificador indirecto. Esa es la idea entonces de lo que es la preposición. Une o o en este caso funciona como nexo entre dos elementos de la oración. ¿Qué elementos tengo aquí? El núcleo del sujeto y un modificador indirecto, ¿verdad? ¿Y quién hizo posible esto? La preposición. ¿Listo? Ahora miremos este ejemplo. Estudian en la academia. Miren, si yo digo estudian en la academia, ¿tiene sujeto, jóvenes, esa oración? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay sujeto No. o no hay sujeto? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién me puede responder? No hay. No hay, yo digo, estudian en la academia, no hay sujeto. Miren, yo aquí observo, miro y no encuentro gráficamente al sujeto. Pero tiene sujeto. ¿Qué sujeto? Sujeto tácito, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que el sujeto tácito es aquel que no está presente, o sea, no está aquí porque no lo encuentro, pero está sobreentendido. ¿Qué se refiere con sobreentendido? Que yo voy a preguntar a la oración y me va a responder que alguien realiza la acción. Miren, estudian en la academia. Yo pregunto, ¿quiénes estudian en la academia? Pueden ser ellos o pueden ser ellas. Entonces tiene sujeto tácito. ¿Listo? Entonces, eso es una oración con sujeto tácito. Por ende, tengo predicado, que es la acción que se realiza. Vamos a trabajar el predicado aquí. En el predicado tengo estudian en la academia. ¿Qué observo aquí? Sintácticamente yo ya he observado y tengo verbo que sintácticamente funciona como núcleo, ¿verdad? Función del verbo, núcleo del predicado. ¿Qué más encontré aquí? En la academia. ¿Y qué función cumple esta frase? Es un complemento circunstancial de lugar, ¿no? ¿Qué observamos? Tengo en, que es mi preposición. ¿Y qué está haciendo esta preposición? Está uniendo al núcleo del predicado con el complemento circunstancial, ¿ya? Entonces, esta es la idea que tenemos en cuanto a las preposiciones, ¿ya? Es aquella palabra que nos dice, no tiene significado exacto, su significado depende del contexto en que se encuentre. Palabra invariable, no cambia, no se modifica y funciona como nexo entre dos elementos de diferente valor sintáctico dentro de la oración. Listo, ahora sí vamos a pasar a las preposiciones en nuestro idioma. Miren, chicos, si nosotros hablamos sobre las preposiciones, no hay
una cantidad establecida que nos diga, no, son 20, 30 o 15 preposiciones, dependiendo el texto en que trabajemos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que la RAE, que es nuestra institución relacionada a nuestra lengua, la RAE considera solo 23 preposiciones, ¿verdad? Pero hay textos que trabajan con 14 preposiciones, sobre todo cuando es una educación para niños de primaria, ¿verdad? Que empiezan con las más simples, 14 preposiciones. Hay textos en donde encontramos 19, a veces 22 o a veces hasta 24 preposiciones. Pero recordemos que la RAE solo admite o acepta 23 preposiciones. Ya aquí bien clarito nos dicen, no, miren, no hay cantidad exacta de preposiciones, solo se utilizan según el contexto para poder indicar diferentes ideas. La RAE solo considera 23 preposiciones. ¿Ya? Ahora, recordemos que son 23 según la RAE, pero aquí yo he colocado 24 porque hay una más que se utiliza, ¿verdad? Bien, tenemos aquí, miren, A. Primera preposición A. ¿Qué indica A? Nos dice que A indica dirección, precio, modo. ¿Se dan cuenta? De ahí viene la idea de que cada preposición va a funcionar de acuerdo al contexto. La preposición A tiene 3 ideas: dirección, precio, modo. Iré a Barcelona indica dirección. ¿Se dan cuenta? A 70 soles el pantalón. ¿Qué indica? Precio. Y si yo digo la llevo a la fuerza, ¿qué indica? Modo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta preposición A brinda 3 ideas. Y se dan cuenta ustedes que cada preposición está dentro de un contexto determinado, aportando una idea diferente en cada una de ellas. Bien, ahora tenemos la preposición ante. Si digo ante, indica delante de, o en este caso me da idea de posición. Estaba ante ella frente al altar, ¿no? Estaba ante ella frente al altar. Sustentó la tesis ante el jurado. ¿Listo? Entonces, esa es la idea que nos presenta la preposición ante. Luego tenemos bajo. ¿Qué idea nos brinda la preposición bajo? Nos indica ubicación, jerarquía o dependencia. ¿Ya? Ubicación, ¿dónde está ubicado un determinado elemento o un ser? Si digo jerarquía, es rango, ¿no? Rango o grado de mando, ¿no? Estás bajo mi mando, ¿no? Si digo dependencia, significa cuidado, protección. Ya, chicos, vamos al ejemplo. El cuaderno estaba bajo la carpeta, indica ubicación. Este hombre está bajo mi mando, indica jerarquía, ¿verdad? El jefe, los trabajadores. Dependemos sobre la parte jerárquica de una empresa, entonces aquí trabajamos jerarquía. La niña está bajo tu cuidado, dependencia, ¿ya? Luego tenemos cabe. Miren, chicos, cabe es una preposición desusada, considerada arcaica. ¿Por qué? Porque ya no se utiliza, ¿no? En nuestro idioma ya no se utiliza hace muchísimos años. Yo, a la edad que tengo, no recuerdo haber escuchado con ese significado, ¿verdad? Entonces la RAE ya la considera como obsoleta, arcaica y no se debe utilizar. Pero sin embargo todavía la tiene presente como referencia. ¿Ya? ¿Qué significa cabe? Junto a. El banco está cabe la farmacia. El banco está junto a la farmacia. Me encuentro cabe mi papá. Me encuentro junto a mi papá. ¿Listo? Luego tenemos con. Esta preposición con que indica, indica compañía, instrumento, reciprocidad. ¿Ya? Lucía se divierte con sus muñecas, compañía. Elaboran el examen con el lapicero, instrumento. Conversaban unos con otros, reciprocidad. ¿Listo? Luego tenemos contra, miren. Indica oposición, pugna. Medicina jugó contra enfermería. Lo hago contra mi voluntad, ¿no? Oposición. Luego tenemos de, la preposición de es aquella que presenta muchas más ideas, ¿ya? Primero me dice, de indica origen, puede indicar materia, puede indicar propiedad, puede indicar tema o contenido, ¿ya? Aquí, por ejemplo, me dice, ella es de Perú. Si yo digo, ella es de Perú, indica origen, ¿no? La campana es de bronce, indica materia, con qué material está hecho, ¿no? Es como que yo diga, la silla es de madera, material con que se ha elaborado. La corbata es de Juan indica propiedad.
Buscaré el libro de lingüística, indica contenido. ¿Listo? Luego tenemos la preposición desde. Miren, chicos, si digo desde, me indica inicio, principio, punto de partida. ¿Ya? Estudió en esta escuela desde 2010, ¿no? Inicio. Viene desde París, punto de partida. Durante. Indica simultaneidad de un acontecimiento. También indica tiempo. Vivimos en Trujillo durante 10 años, tiempo. No dejabas de hablar durante la película. Simultaneidad de acontecimientos, en este caso, dos acontecimientos, ¿verdad? Veían la película y no dejaba de hablar, ¿ya? Ahora tenemos en. ¿Qué nos indica en? En nos indica lugar, nos indica tiempo. Él está en su auto. En su auto, lugar. Estamos en primavera, indica tiempo. ¿Listo? Ahora tenemos entre, expresa situación intermedia, lugar. Mi hermano está entre la espada y la pared. Situación intermedia, ¿verdad? Entre la espada y la pared, estamos en el centro. Estamos entre Chincha y Pisco. En este caso indica lugar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, para avanzar poco a poco? ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan? A ver, chicos, ¿alguna pregunta, algo que ha quedado pendiente para poder aclararlo? Porque si avanzamos hasta el final, quiero saber, asegurarme que están entendiendo poco a poco. ¿Todo bien? Listo. Entonces, deduzco que han entendido, ya que nadie responde. Vamos a pasar o continuamos con las siguientes preposiciones. Listo, tenemos ahora la preposición hacia. Miren, si digo hacia, indica dirección, indica lugar, ¿verdad? Dirección hacia dónde se dirigen o hacia dónde nos dirigimos. En ese caso, corrí apresurado hacia la calle, dirección, ¿no? Los aviones se dirigen hacia el aeropuerto, indica lugar, ¿listo? Indica lugar. Luego tengo hasta, límite de tiempo, lugar, o sea, límite de tiempo, ¿verdad? Hasta donde se llega o se puede realizar algo. Llegó hasta la universidad, hasta la universidad, lugar. Nos vemos hasta la semana entrante, tiempo, ¿ya? Luego tenemos mediante. Miren, chicos, si digo mediante, me dice que esta preposición expresa o da idea de, por medio de, con la ayuda de, ¿ya? Resolvió el caso mediante pistas encontradas, ¿no? Resolvió el caso por medio de pistas encontradas. Triunfaremos Dios mediante. Triunfaremos con la ayuda de Dios, ¿no? También puedo decir aquí, desarrollaron los ejercicios, ¿no? Mediante una ecuación. ¿Se dan cuenta? Entonces, mediante expresa por medio de, con la ayuda de. Para. ¿Qué idea nos da para? Para me dice, expresa intención, dirección, tiempo, ¿ya? Lo haré para enamorarte. ¿Qué indica para aquí? Intención, ¿verdad? ¿Qué intención? Enamorarte. Salió para Ecuador. Para Ecuador, dirección. El examen es para hoy. Para hoy indica tiempo. ¿Ya? Luego tenemos por. Si digo por, recordemos que por indica modo, causa, medio, lugar. Trató de subirlo por la fuerza. Trató de subirlo por la fuerza, indica modo. Llamaba por teléfono a sus padres. Por teléfono. ¿Qué indica? Medio, ¿no? Paseamos por la orilla del mar. Por la orilla del mar, ¿qué indica? Lugar. Puede indicar también, nos dice en este caso, causa, ¿verdad? Enfermó, ¿no? Enfermó por comer cosas heladas, ¿se dan cuenta? Causa, la causa o el motivo por qué enfermó. Ya, chicos, entonces aquí tenemos por. Pasamos a la siguiente, que es pro. Miren, chicos, pro es aquella preposición que se utiliza dando idea de a favor de o en defensa de.
De repente ustedes creo que sí habrán encontrado, o de repente actividades que se realizan, dicen, ¿no? Una actividad pro salud, ¿no? Chicharronada pro salud, pollada pro salud. O de repente, ¿no? Parrillada pro implementación del comedor popular. ¿Se dan cuenta? Ese pro significa a favor de o en defensa de. Estamos haciendo una actividad para apoyar en determinados aspectos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Lucha en pro de los animales. Lucha en defensa de los animales. Estamos en pro de la paz. Estamos, ¿no? A favor de la paz. Entonces recordemos que pro indica a favor, ¿no? O en defensa de. Ya tratamos de colaborar o hacemos algo a favor de un determinado elemento, ¿ya? O determinada actividad, por ejemplo. Luego tenemos según. Si decimos según, chicos, según significa en este caso, o da idea de conformidad que puedes reemplazar con la palabra conforme, ¿no? Equivalencia, ¿ya? Miren aquí, todo resultó según lo acordado. Todo resultó conforme lo acordado. Cocinó la carne conforme la receta de la abuela. Cocinó la carne según la receta de la abuela. ¿Se dan cuenta? Entonces, según expresa aquí, conformidad y equivale a la palabra conforme. Sin. Si yo digo sin, significa carencia, ausencia, ¿ya? Carencia cuando es algo material, ¿ya? Y ausencia cuando se refiere a un ser, ¿no? De compañía. Expresa carencia, ausencia. Llegamos a una calle sin salida, carencia, ¿no? Puedo decir aquí, su celular se quedó sin batería, ¿no? Carencia. ¿Cuándo es ausencia? Cuando falta compañía de persona, ¿no? Ella salió sin Alex, ¿no? Viajó sin su hermano. Ahí sería ausencia, ¿ya? Luego tenemos so. Miren, si decimos so también es una preposición desusada, arcaica, porque ya no se utiliza. Aunque so, yo en algunos casos todavía lo he escuchado, lo he visto ser utilizado, pero si ustedes alguna vez encuentran una pregunta que diga las preposiciones arcaicas o desusadas son cabe y so, ¿ya? Ahora, me dice, so, ¿qué significa? So significa bajo, ¿ya? So significa bajo. Se retiró sobre pretexto de una emergencia. Se retiró bajo pretexto de una emergencia. ¿Listo? Volvió a su país so pena de ser arrestado. Volvió a su país bajo pena de ser arrestado. ¿Listo? Entonces recuerden que so ya es desusada, ya no se utiliza. Luego tenemos sobre, miren, sobre significa posición o da idea de estar por encima de algo. ¿Ya? Mi lápiz está sobre la mesa. Sobre la mesa indica posición, ubicación. Tú estás sobre las demás candidatas, ¿no? Tú estás por encima de las demás candidatas. ¿Listo? Luego tenemos ahora tras. Si digo tras, recordemos que tras da idea de después de, a continuación de, ¿no? Sucesión de acciones. Por ejemplo, acá yo digo, tras los problemas llegó la calma. Después de los problemas llegó la calma. Ellos talaban árbol tras árbol, ¿no? Ellos talaban árbol tras árbol. Yo puedo decir, ellos leían libro tras libro, ¿no? Sucesión de hechos después de a continuación, la sucesión de elementos. Luego tenemos versus. Versus equivale a contra o frente a, ¿no? Este término es más utilizado en la parte deportiva, ¿no? Enfrentamientos entre equipos. Universitario versus Cristal, ¿no? Universitario contra Cristal. Educación versus odontología. Educación frente a odontología, ¿no? Competencias deportivas. O puede ser también cualquier tipo de, no solo de deportivas, ¿no? Cualquier tipo de enfrentamientos o competencias, no sean también académicas. Listo, tenemos ahora vía. ¿Qué significa vía? Vía nos indica pasando por medio de, ¿no? Al decir vía significa el canal que se utiliza
¿no? O por dónde vamos hacia determinado objetivo. Ya fuimos a Roma vía Madrid. Ya fuimos a Roma pasando por Madrid. El mensaje fue enviado por medio de Facebook, ¿no? El mensaje fue enviado vía Facebook. Ya, chicos, entonces aquí tenemos las 24 preposiciones, ¿ya? Ustedes ya deben de conocerlas, estas preposiciones. Recomendaciones es reconocerlas, aprenderlas, porque esas preposiciones siempre caen en la confusión, en este caso, con los artículos o los determinantes, ¿no? Muchas veces confunden preposición, artículos, ¿no? De es una preposición y muchas veces confunden con el artículo, ¿no? Una cosa son artículos y otra cosa son las preposiciones, ¿verdad? Entonces tenemos las 24 preposiciones, aquellas, ustedes se han dado cuenta que cada una de ellas otorga ideas distintas, ¿verdad? Y cada idea que presentan, la presentan en un contexto determinado. No significa que A indica dirección y solamente dirección en este caso en todas las oraciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, A indica dirección, precio, modo, y esa idea se va a desarrollar según el contexto en que se encuentra. Ya por eso bien claro nos dice, carece de significado lexical propio, porque se lo va a obtener de acuerdo al contexto en que se encuentra. Ya, jóvenes, entonces aquí tenemos las preposiciones. Recordemos que las preposiciones sirven de nexo o enlace entre elementos que tienen diferente valor sintáctico y también estos introducen complementos, ¿verdad? En el sujeto introducen al modificador indirecto y en el predicado introducen ¿qué? Introducen un complemento circunstancial, ¿verdad? Que es aquel que nos indica, pues, diferentes ideas de lugar, modo, tiempo también, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? A ver si me confirman. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver si me contestan. No, todo claro, profesora. Listo, muy bien. Vamos a continuar entonces. Listo, vamos a continuar ahora. Vamos a reforzar las clases de preposiciones. Recordemos que cada una de ellas otorga ideas distintas, ¿ya? Aquí nos dice, ¿ya? Señala las preposiciones e identifica las ideas que presenta. Miren, permanece sentado entre la gente. ¿Dónde está la preposición? Entre. Entre, ¿verdad? Tengo entre, es una preposición. En este caso, ¿qué idea nos brinda? Nos da idea de situación intermedia, ¿verdad? Estamos en el centro. Esta mesa es de madera. ¿Dónde encontramos la preposición? De. Bien, de. Y si yo digo de, ¿qué idea brinda en esta oración de? Materia. Materia, muy bien. Es de madera, muy bien. Aquí, aquel libro está sobre la silla. Sobre. Sobre, en ese caso, ¿qué nos indica? ¿Qué idea nos brinda? Posición, ubicación, ¿listo? Vengo a Lima para estudiar medicina. ¿Cuál es la preposición? Para. Para, muy bien. Para, ¿qué idea nos dice aquí para? Para estudiar. Intención, aquí es intención. ¿Para qué? Para estudiar. Por aquí falta una, tenemos una más. ¿Cuál sería? Ah, ¿verdad? Y aquí A, ¿qué nos indica? Dirección. Dirección, muy bien. En tu casa nunca faltan los invitados. ¿Dónde tenemos ahí la preposición? En tu casa nunca faltan los invitados. Aquí yo tengo en, ¿verdad? En indica lugar. Fiorella regresa con su hermana. Con. Con, ¿verdad? ¿Y qué indica con? Compañía. Compañía, muy bien. Se presentó ante los alumnos. ¿Cuál es la preposición? Ante. Ante, ¿verdad? ¿Y qué idea indica ante? Relación de situación. Exacto, puede ser relación de situación o indica ubicación también, ¿verdad? Se fue contra su voluntad.
Contra. Contra indica, ¿qué indica contra? Oposición. Oposición. Listo. Pugna. Todos estuvieron sin documentos. Sí. Sin indica Carencia. carencia. Muy bien. La reunión será desde las 4 hasta las 6 p.m. Desde que indica Inicio. inicio, punto de partida. ¿Y tengo otra o ya no hay? Desde hasta, miren, hasta también, claro, hasta también es una preposición que indica límite de tiempo, ¿verdad? Desde punto de partida hasta límite, en ese caso, de tiempo. El testigo está bajo custodia. Bajo. Bajo. Bajo, ¿verdad? En este caso indica dependencia, ¿verdad? Te enfermaste por tomar cosas frías. Por. Y en ese caso, ¿qué indica? Por tomar cosas frías. Causa. Causa. Muy bien, causa, ¿verdad? Estás triste tras la derrota. Tras, ¿no? Tras la derrota. Aquí, se golpeó la cabeza con la puerta. Con, ¿qué indica con? Instrumento, ¿verdad? Instrumento. Muy bien, chicos. Entonces aquí ya hemos terminado la clase en sí de preposiciones. Hemos analizado cada una de ellas, aportando sus diferentes ideas. Recordando que cada preposición va a funcionar o va a otorgar ideas de acuerdo al contexto en que se encuentre. ¿Listo? Ahora sí vamos a comenzar a desarrollar las preguntas de esta semana que incluyen tanto preguntas de adverbio como de preposición. ¿Listo? Tenemos la primera, miren, en la oración, Fernando me saludó cortésmente. La palabra subrayada es un adverbio de lugar, cantidad, afirmación, tiempo o modo. Modo. Claro, de modo, ¿verdad? En este caso, verbo le pregunto, ¿cómo me saludó? Cortésmente. Y en este caso que observamos, es un adverbio compuesto, ¿verdad? Tengo adjetivo más término mente. Muy bien. En la oración, ellos llegarán después del paseo. La palabra subrayada es un adverbio de negación, cantidad, afirmación, tiempo o lugar. Tiempo. Tiempo, ¿verdad? Decimos de tiempo, ¿por qué? Porque aquí preguntamos al verbo, ¿cuándo llegarán después? En la oración, Pedro terminó su carrera en el extranjero. La preposición es carrera, terminó, el, su, en. En, ¿verdad? En indica lugar. ¿Dónde? En el extranjero. En indica lugar. Es un adverbio que expresa incertidumbre. Alegremente, posiblemente, demasiado, ciertamente, jamás. Posiblemente, ¿verdad? Recordemos que incertidumbre es idea de duda, que no sabemos si se realiza o si se lleva a cabo la acción verbal. La preposición que equivale a conforme es versus, tras, para, hasta, según. Según, ¿verdad? Según equivale a conforme, ¿no? Listo. La oración que presenta un adverbio es, vive sin esperanzas, Elsa camina por la playa, ella vive allá, el niño corre, voy contra ti. ¿Dónde hay un adverbio? En la C. En la C, muy bien, ¿verdad? Ella vive allá. Vive, verbo, pregunto, ¿dónde vive? Allá. Allá, adverbio de lugar. La preposición que expresa situación intermedia es entre, en, de, ante, para. Entre, ¿verdad? Entre. Indica situación intermedia, que estamos en el centro, en el medio. Muy bien. La oración en que un adverbio modifica a otro adverbio es, el joven bebe demasiado. Quiero que saltes deprisa. Prácticamente todo está perdido.
Carlos escribe rápido. Mi hermana está muy mal. ¿Dónde tengo adverbio modificando a otro adverbio? La E. En la D, E. en la C, La E. en la E. Aquí, chicos, es la E, ¿ya? Miren, ¿por qué la E? Mi hermana está muy, adverbio de cantidad, mal, adverbio de modo, ¿verdad? Yo digo aquí, bebe demasiado. Aquí tengo simplemente adverbio de cantidad. Quiero que saltes deprisa. No es. Aquí tengo adverbio con otro adverbio. Bien, aquí. Lo correcto sobre los adverbios de modo es, indican dónde ocurre la acción, expresan cuánto abarca la acción, indican cómo se desarrolla la acción, indican el momento en que ocurre la acción o expresan incertidumbre. ¿Qué es lo correcto Pues la sobre C. adverbios de modo? Indican cómo se desarrolla la Entonces, Exactamente, la C, ¿verdad? Indican cómo se desarrolla la acción, es decir, nos va a decir la forma o el modo en que se está desarrollando la acción verbal. Muy bien. En la oración, ayer pagó poco por la mercadería. El número de adverbios es, ¿cuántos adverbios encontramos en esta pequeña oración? A ver, ¿cuál es el primero? ayer, Ayer, muy bien, uno. Otro, poco, poco. ¿Habrá más o ya no hay? Ya no hay, ¿verdad? Tengo solamente ayer, adverbio de tiempo, poco, adverbio de cantidad. Tengo entonces dos adverbios. Listo. La oración que presenta un adverbio de negación. Mañana viajaré, llueve demasiado, tampoco fui convocado. Las mujeres hablaban alegremente. Sí, llegó ayer. ¿Dónde encontramos adverbio de negación? Tampoco la fui C, convocado. tampoco, la C. Exacto, la C, tampoco fui convocado. No niego, tampoco fui, niego al verbo. En la oración, Cecilia viajó a Buenos Aires vía Santiago de Chile. La palabra subrayada funciona como conjunción, adverbio, interjección, preposición, adjetivo. Preposición. Preposición, ¿verdad? Vía indica por medio de, ¿no? Haciendo escala en o el canal que necesitamos para enviar determinado mensaje. Listo. Los adverbios que indican el momento en que se desarrolla la acción del verbo es de lugar, de duda, de tiempo, de modo o de afirmación. De tiempo. De tiempo, muy bien, ¿verdad? Hemos dicho que el verbo de tiempo indica el momento en que se desarrolla la acción verbal. La oración que presenta un adverbio de lugar. Lo hizo adrede, todos viven cerca, tengo suficiente dinero, caminó a prisa, no quiero almorzar. ¿Todos viven cerca? Todos La viven B, cerca, ¿verdad? Muy bien, todos viven cerca, adverbio de lugar. En este caso preguntamos al verbo viven. ¿Dónde viven? Cerca. ¿Listo? En la oración, estudia para ser un profesional eficiente. La palabra que cumple la función de preposición es profesional, eficiente, ser, para un. Para. Para. ¿Listo? Aquí para es mi preposición que indica intención, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser un profesional eficiente. La oración que presenta un adverbio de afirmación es corrió alrededor del estadio. Si me acompañas, voy a la fiesta. Ella me saludó cortésmente. Respondió que sí haría los folletos. Ayer me acordé de ti. Adverbio de afirmación. la D, La D, ¿verdad? Respondió que sí haría los folletos. Aquí tengo haría, verbo sí haría. ¿Por qué no la B? Mira, acá también tengo un sí. Aquí en la B tengo sí, pero no está funcionando como afirmación, sino como que, como una conjunción condicional, ¿verdad? Pide condición previa. Listo. La palabra que precisa la significación especialmente del verbo es el adverbio, la interjección, la preposición, la conjunción o la proposición. el adverbio. El adverbio, ¿verdad? Hemos dicho que el adverbio precisa la significación especialmente del verbo. ¿Por qué? Porque es la palabra con que tiene que trabajar de manera obligatoria, ¿no? Tiene verbo de forma obligatoria y luego puede tener adjetivo o puede tener otro adverbio.
pero lo que no le puede faltar es el verbo, ¿ya? En la oración, a partir de hoy, trabajarás con Carmen vendiendo revistas durante este verano, sin derecho a reclamo. ¿Cuántas preposiciones encontramos en este enunciado? A ver, primera, ¿cuál es? A, Ah, muy A. bien. Otra, Con. D, D, ¿cuál? D, Me pide solo preposiciones, ¿ya? Tengo dos. De otra, Con. con, con, muy bien, con. Otra, durante, 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 muy bien, durante. sin, Sin, listo. A, Otra, ¿hay más o ya no hay? A. A, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tenemos las preposiciones. Miren, tengo a, que indica, a es una preposición que puede indicar diferentes ideas, ¿verdad? Precio, dirección, ¿no? Tengo a, de, con, durante, sin, a. Tengo 6 preposiciones. Ahora tengo el enunciado. Roberto dijo enseguida, quizás mañana sea muy caluroso el día. ¿Cuántos adverbios presenta esta oración? 6, 3, 4, 7 o 5. ¿Cuántos adverbios? Primer adverbio, ¿cuál sería? enseguida, Enseguida es uno, muy bien, enseguida. El siguiente, Mañana. quizás, listo. Otro, mañana, mañana, muy bien. Otro, muy, muy, listo. Ya no hay más, ¿verdad? Listo, tenemos 4. Enseguida, adverbio de tiempo. Quizás, duda. Mañana, tiempo. Muy, cantidad. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 4 adverbios, iba a decir preposiciones. Listo. La oración en la cual un adverbio modifica a un adjetivo. Adverbio más adjetivo. Miren, ¿ah? No llegaron temprano. Camina despacio por la playa. Es demasiado tarde para salir. Trabajo lejos de la ciudad. Rita está muy contenta. ¿Dónde encuentro un adverbio modificando a un adjetivo? Rita me está la muy ve, En la E está muy contenta, ¿verdad? Aquí tenemos, esta es la respuesta correcta. Pero miren la primera, no llegaron temprano. No llegaron, tengo de negación, ¿verdad? Tengo camina despacio por la playa. Tengo un adverbio de modo. Es demasiado tarde de tiempo. Trabaja lejos del lugar. Aquí tengo, Rita está muy contenta, muy, adverbio de cantidad, contenta, adjetivo. ¿Listo? Esa es la respuesta correcta. Ahora, la preposición que indica simultaneidad de un acontecimiento con otro tiempo. De, durante, bajo, en, por. Durante. Durante, ¿verdad? Durante. Significa que se desarrollan dos momentos diferentes, ¿verdad? En cuanto a la acción que se presenta. La oración que contiene la mayor cantidad de adverbios es: ayer trabajé mucho en la fiesta, quizás desperté muy temprano, realmente ahora te necesito, muy cansado desperté, nunca volvió el paciente. ¿Dónde encontramos más adverbios? en la B, En la B. A ver, vamos a marcarlo y corroboramos. Ya miren, yo digo ayer trabajé mucho. Aquí tengo ayer, 1, mucho, 2, ¿verdad? Aquí en quizás tengo 1 que es duda, muy, cantidad, y temprano indica tiempo, ¿verdad? Ahora, si me voy a la C, realmente es de afirmación. ¿Qué más encontré? Ahora, tiempo. Muy cansado desperté, muy, cantidad, ¿no? Cansado es un adjetivo. Nunca, negación, ¿no? Nunca es negación. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B, ¿verdad? Quizás, muy temprano. Quizás duda, muy cantidad, temprano,
tiempo. Muy bien. El criterio morfológico define a la preposición como una palabra invariable, un elemento coordinante, una palabra que indica opción, un enlace subordinante, una palabra con un significado. Una palabra invariable. Una palabra invariable, ¿verdad? Recordemos que el criterio morfológico siempre nos va a indicar si la palabra es variable o invariable, ¿verdad? Indicando si tiene accidentes gramaticales o no presenta estos. Bien, en la oración, Paula llegó ayer para estudiar. La palabra subrayada es verbo, adjetivo, adverbio, preposición, interjección. Adverbio. Adverbio, ¿verdad? ¿Qué tipo de adverbio es este? De tiempo. De tiempo, ¿verdad? Yo digo, llegó. ¿Cuándo llegó? Ayer. Adverbio de tiempo. En la oración, ahora necesito un celular. La palabra subrayada es afirmación, adverbio de afirmación, de tiempo, cantidad, modo, o de afirmación. De tiempo. De tiempo, ¿no? Yo digo, ahora, pregunto en este caso al verbo, necesito. ¿Cuándo necesito? Ahora. Entonces me indica tiempo. Ya, chicos, entonces aquí hemos trabajado todo lo relacionado a estas dos primeras clases de palabras invariables. Saben ustedes, chicos, que si trabajamos palabras invariables, estas no cambian, no se modifican, ¿ya? Recomendación del caso, hay que leer las preposiciones, ¿listo? Porque estas preposiciones, ¿qué nos van a permitir? Van a permitir reconocerlas rápidamente y evitar, en este caso, la confusión de confundirlas con los artículos, ¿verdad? Hay que practicarlas, hay que aprendérselas de poco en poco, y lo más recomendable aquí, si todavía no se lo saben, aprenderlo de forma alfabética, ¿verdad? Porque cuando comienzan a aprenderlo de forma desordenada, repites varias veces la misma y no sabes. En cambio, alfabéticamente, comenzamos con a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía, ¿no? Alfabéticamente, sabes si estás repitiendo la misma o no. Ya, chicos, entonces, esa es la recomendación. Bien, entonces, chicos, entonces ya sabemos que estas palabras invariables no cambian, no se modifican. Ustedes han podido corroborar en los ejemplos, tanto en adverbio, he colocado oración en singular, luego pasé a plural y se dieron cuenta que el adverbio no cambió, seguía siendo exactamente el mismo, ¿no? Lo mismo sucedió con la preposición, coloqué oración en singular, coloqué a plural y todas las palabras cambian, ¿no? El pronombre, el verbo, pero la preposición seguía siendo la misma, ¿ya? Recuerden que el adverbio otorga significación especialmente del verbo. ¿Por qué se dice especialmente del verbo? Porque todo adverbio trabaja directamente con el verbo. Si tengo adverbio, necesito tener el verbo. No puedo trabajar adverbio si no hay verbo, porque sobre él va a recaer la pregunta para poder encontrarlo. Y sobre él va a recaer la idea, negando, afirmando o dudando, ¿ya? Si no hay verbo, no hay adverbio, ¿ya? Tengo verbo y puede tener un adverbio, en este caso un adjetivo, o puede tener otro adverbio, pero lo que sí no le puede faltar es el verbo, ¿ya? Y en cuanto a lo que es la parte sintáctica, recordemos que estos modifican a diferentes elementos, ¿no? La preposición, ¿qué es? No otorga una idea o significado básico, si lo sabemos, ¿verdad? Porque otorgan diferentes ideas, y cada idea, ¿qué hace? Se va a desarrollar o se va a poner ahí de acuerdo al contexto en que se encuentre. No tiene un concepto o una idea fija, sino su idea o en ese caso su forma de expresar se va a tener en cuenta a través de las palabras que relacionen, ¿ya? Y sintácticamente hemos dicho que la preposición sirve de nexo o enlace, que une dos elementos de diferente valor sintáctico, un núcleo del sujeto con un modificador indirecto. Puede unir un núcleo del predicado con un complemento circunstancial, ¿se dan cuenta? Entonces, esos son las preposiciones que sirven de nexo o enlace, ¿ya? Muy bien, chicos, aquí terminamos entonces, voy a dejar de compartir. Vamos entonces a recordarles, como siempre, que tienen la evaluación correspondiente al día de hoy activa ya en plataforma, la pueden entregar hasta el día de mañana, 10 de la mañana. Tengan en cuenta